Buenas, buenas. Bueno, estamos en un nuevo video en el cual te vengo a traer lo que es una posible solución para las fallas con el control de este proyector que tenemos aquí, ¿vale? Este es el proyector HY300 Pro, el cual pues su control en mi caso dejó de funcionar de manera repentina, ¿no? No se me cayó, no lo mojé ni nada de eso. Un factor que pudo tal vez influir en todo esto es de que aquí en la casa donde yo vivo hay mucha humedad y tal vez la haya ingresado esta por en los circuitos o cuestiones así, por lo que se ven algunas como manchitas aquí alrededor, pero no tengo idea en específico qué fue lo que hizo para que esto fallara. Inclusive ya traté de cambiarle lo que son las baterías por si alguna de estas estuviera dañada o cuestiones así, y pues no da señales de vida, ¿vale? Aquí como lo ven le estoy poniendo algunas baterías, y si este control funcionara, ¿cómo sabemos que funciona o que no funcionaría? Pues fácil, mira, vas a tomar lo que es tu teléfono móvil, tu cámara, cualquier cámara en general, y vas a ocupar lo que es el control ya con las pilas puestas y vas a apuntar lo que es el control a la cámara. Este debe de generar como un tipo de luz o un tipo de destello dándonos a entender de que el control sí está funcionando y tal vez el problema no esté en el control, sino tal vez en el proyector. Pero como lo ves, no he hecho ninguna luz, por lo que el problema sí está directamente aquí. Poniendo como caso contrario, aquí tengo lo que es un control de televisión, y el efecto que debemos de conseguir para ver si el control realmente funciona o no es este que tenemos aquí. Mira, como estoy grabando, pues esto es una cámara tal cual, y el efecto que debemos de ver a través de la cámara es este. Mira, como que un foquito enciende. Lo podemos aquí checar con el otro teléfono y vemos que ahí enciende cuando yo presiono un botón. Pero con el control del proyector, aún con las pilas puestas, vemos que si lo presionamos no alumbra absolutamente nada, ¿vale? Entonces la falla sí está aquí. Bueno, una vez ya comprobada que la falla está aquí, lo que debemos de hacer, o lo que te recomendaría hacer, sería lo siguiente. Primeramente vamos a retirar lo que son las baterías y vamos a intentar abrir lo que es el control para ver si hay alguna señal de dónde puede estar la falla o el error. Pues bueno, una vez ya retirada lo que son las baterías del control, vamos a abrirlo. En este caso, este tipo de controles no tiene ningún tornillo en general, por lo tanto para abrirlo solamente es con unas pestañitas que trae, ¿no? Para esto puedes hacerte ayuda de lo que es un desarmador plano, o si tienes alguna uña larga, pues directamente puedes hacer como una especie de palanca, ¿no? Aquí como lo ven ya tiene algunas como marcas porque ya lo he abierto con lo que es el desarmador, por lo que abrirlo ahora con las uñas pues es un tanto más fácil. Mira, una vez ya abierto, pues puedes hacerte ayuda con lo que es la tapa para irlo abriendo, retirando las pestañas, ¿no? Por el lado izquierdo y por el lado derecho. Y pues ya tenemos acceso a lo que es el circuito de lo que es el control, ¿no? Aquí podríamos ir revisando si vemos marcas como de agua, de óxido, si hay algún componente quemado o que huela quemado, pues aquí lo podríamos ver, ¿no? En este caso como que aquí veo una marca como de humedad o algo por el estilo. Pero te digo, en mi caso, no sé si ese sea el factor definitivo de que fue la humedad de aquí de la casa. Yo te recomendaría poner lo que es la tarjeta unas cuantas horas a lo que es el sol, y cerca de una ventana, pues para que se oríe, para que si tiene agua, pues esta se evapore o trate de evaporar, y veamos si pues este fue el problema o si ya encontramos lo que es la solución, ¿no? En caso contrario de que no y tengas alguna como herramienta en tu casa para revisar lo que son las soldaduras, algún tipo de cautín o algo por el estilo, te recomendaría checar pues más o menos lo que son las soldaduras. Pero este es un tema un poquito más técnico, ¿no? En este caso, como lo ven, todo se ve de manera correcta. Las soldaduras tal vez estén un tanto frías o despegadas por el estilo. Si tienes un cautín lo puedes revisar, lo puedes checar, pero esto ya implica un poquito de conocimientos un tanto mayores, ¿vale? Yo te recomendaría dejarlo en el sol, sin baterías obviamente, unas 2 o 3 horas para que si tiene humedad o algo por el estilo, pues ahí se seque o se vaya, ¿no? Una vez ya que lo hayamos dejado y demás, vamos a armarlo de la manera inversa en lo que lo hicimos. Básicamente es esta parte de aquí, tenemos las gomitas, aquí las ponemos, ahí están. Volteamos esta parte de aquí, ahí está, y hacemos presión en todos lados para que esto se cierre, ¿vale? Y bueno, continuamos con el video. Mira, ahorita también se me acaba de ocurrir que como recomendación propia puedes hacer uso de lo que es alcohol isopropílico o algún tipo de alcohol, de preferencia alcohol isopropílico, y hacer una limpieza con algún tipo de cepillo. Echamos un poquito de alcohol y nos ayudamos a limpiar. Mira, como ven, está saliendo como, bueno, no sé si se alcanza a ver a cámara, pero está saliendo un tanto como de polvo o cuestiones así, ¿no? Tal vez también podría ser el causante de lo que es, pues que no funcione esto. Así que podemos echarle un poquito de alcohol y pues ver si obtenemos un mejor resultado.
Y bueno, una vez ya limpiado todo esto, pues nada más sería cuestión de esperar a que se seque unos cuantos minutos, unos cuantos segundos. Esto va a depender de con qué lo limpiaste, ¿no? En este caso, pues el alcohol isopropílico se seca muy rápido, así que pues es cuestión de esperar ahí unos cuantos segunditos para volverlo a armar. Y bueno, una vez ya armado, pues podemos hacer lo que es la comprobación de ponerle lo que son las baterías al control y ver si ya da señal de vida a este controlito. Y para hacer una mejor comprobación, pues le pondré las baterías del otro control que pues ya comprobamos que estas baterías sí funcionan o sí están al 100%, ¿no? Las otras no las comprobé, pero pues vamos a hacer la prueba de fuego. Y ahí los tenemos. Para comprobar de que esto funciona, pues presionamos el botón cerca o enfrente de una cámara, pero como ven sigue sin darnos señales de vida. En este caso pues este control ya no lo pude recuperar, ya no se puede, ya sería bastante complicado tratar de recuperarlo, ¿no? Como lo ven, no da señales de vida. Así que pasaríamos a la alternativa para ocupar lo que es este proyector, de otra cuestión, ¿no? De igual manera, si lo lograste hacerlo funcionar, te recomendaría hacer lo siguiente. Vamos a tomar lo que es el proyector y vamos a hacer una limpieza del sensor de infrarrojos, que es este que tenemos aquí. Tal vez cuando tú agarraste el proyector y demás, aquí se pudo haber llenado de grasa de las manos o cuestiones así, por lo que si hiciste funcionar el control, te recomendaría hacerle una limpieza a esta parte de aquí para pues garantizar un mayor tiempo de funcionamiento de estos dos. Pero como en este caso no lo logré hacerlo funcionar, pues pasamos a las alternativas. Como alternativa para poder utilizar lo que es el proyector de la mejor manera, pues podremos hacer uso de lo que es un mouse, ¿vale? El mouse puede ser alámbrico, puede ser inalámbrico, puedes hacer Bluetooth, ya que son tecnologías totalmente diferentes. En este caso, este mouse que tenemos aquí funciona con lo que es esta antenita que tenemos aquí, que es un puerto, bueno, va a ocupar lo que es un puerto USB. Tú puedes hacer conexión de esta antenita a lo que es el proyector, o inclusive te digo, puedes conseguir uno que sea Bluetooth. En este caso, este también es Bluetooth y ya sería cuestión de conectarlo por Bluetooth a lo que es el proyector, ¿no? Pero en este caso, pues como lo vemos aquí está lo que es la antena, solamente vamos a ir a lo que es el proyector. En este caso, pues aquí tengo lo que es el mouse, lo voy a poner aquí en mi bolsa mientras en lo que pongo lo que es la antenita. La colocamos en el puerto USB, ahí está. Y el mouse lo ponemos en modo antena, que es el botón hacia arriba, ¿vale? Como lo ven, aquí ya está encendiendo lo que es la luz. Bueno, no sé si se alcanza a ver a cámara, pero ahí está la luz. Y ahí está el proyector, ¿vale? Y pues ya, básicamente cuando nosotros movamos el mouse, no sé si se alcanza a percibir a cámara, pero ahí está el botoncito del clic, ¿no? Es que no me acomodo, pero le podemos dar clic y como nos ven, nos manda a lo que es configuraciones. Y ya para movernos, pues ocuparíamos alguna base aquí, o en este caso lo estoy moviendo con mi cuerpo. Haríamos aquí en señales, podríamos ir aquí a Wi-Fi y demás, con todo con el cursor del mouse. En este caso pues aquí lo tenemos, ¿no? Y tal vez tú te preguntarás, sí, pero tal vez yo utilizo mis películas o mis programas en algún formato USB. ¿Cómo podría yo hacer para que no pierda ese puerto USB? Pues bueno, para esto déjame te muestro, déjame ir por él. Para esto podríamos hacer uso de lo que es un multipuerto USB o un hub USB. Va a funcionar con total normalidad, ¿vale? En este caso pues desconectaríamos lo que es la antena Bluetooth del mouse o del teclado que tú quieras utilizar. Conectaríamos lo que es este puerto aquí y la antenita en alguno de los multipuertos de este hub USB. Déjame lo conecto porque no me acomodo con una sola mano. Y pues bueno, como lo ven, aquí tenemos lo que es el hub conectado, aquí lo tenemos con la antena del mouse conectada, el mouse todavía sigue funcionando y no sé si se alcanza a percibir ahí al fondo, pero el mouse todavía puedo controlar lo que es este proyector, ¿no? Con el clic derecho damos hacia atrás y con el clic izquierdo pues damos como una confirmación. Y aquí ya podría abrir lo que sea YouTube, lo que sea Google Chrome o demás, ¿no? En este caso voy a abrir Google Chrome para que veas que esto sí funciona con total normalidad. Ya es de tu preferencia si quieres utilizar un mouse Bluetooth o un mouse USB o un mouse inalámbrico como es este que tenemos aquí, ¿no? Y pues ya podemos entrar aquí a lo que es YouTube, podemos entrar a lo que es Mercado Libre y demás, utilizando lo que es solamente este mouse, ya sin necesidad de usar lo que es
pues el control, ¿no? Y ya, básicamente así funcionaría todo esto. Y ya, pues aquí vemos que está controlando todo esto. Y bueno, pues esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós, vámonos hacia atrás. Ahí está, inicio, fin.